Bien, cuando son exactamente las 7:36 minutos de la mañana está en estudio Fernando Pereira, especialista de Secodap. ¿Cómo está? Encantado, Buenos Michael. días, bienvenido acá a Primero es Noticia. Gracias. Bueno, cifras alarmantes que han registrado ustedes de la organización y también el fiscal general de la República en una intervención dijo que había contabilizado 7.165 casos de abuso sexual infantil. ¿Hay una política preventiva, hay una política gubernamental y también desde las ONG para atacar estos casos de violencia infantil? Lamentablemente no. Creo que la dimensión de las cifras que el fiscal ha venido declarando las complementó hace unos días, donde expresó pues que en los primeros 6 meses de este año tenemos más de 2.000 casos, 2.100 y pico, lo cual equivale a 11.5 casos al día, ¿no? O sea que cada 2 horas se estaría denunciando en el país un caso de abuso sexual, y sabiendo, Michael, que este es un delito que en todo el mundo está envuelto de una cifra negra muy importante, porque pues muchos casos no se denuncian, los niños son los más vulnerables, los que menos pueden expresar a veces lo que les pasa, los más pequeños, la familia, los allegados suelen estar envueltos en la mayoría de los casos, y la denuncia está asociada siempre a problemas familiares, económicos, emocionales, ¿no? Entonces, las cifras están indicando que no estamos haciendo en el país lo que debemos. De hecho, las medidas desde el año pasado es importante, y lo que se ha venido anunciando tiene que ver con el proceso penal, judicial, la denuncia, pero como tú señalabas, pues si no tomamos medidas preventivas, evidentemente los casos se van a seguir denunciando, porque de alguna manera se van a presentar, porque de alguna manera la parte de denuncia judicial, penal, que es importante y fundamental, debe estar complementada con ese otro tipo de acciones y medidas que son las que permitan que el fenómeno no se siga multiplicando, ¿no? Claro, es alarmante decir que más de 2.000 casos en los primeros 6 meses de este año, pero ¿qué hacer para prevenir eso? ¿Qué políticas se deben implementar en colegios, en instituciones, digamos, académicas que no sean propiamente colegios educativos? Sí, deberíamos estar hablando del tema. Pues en estos días hemos visto pues toda una polémica si se debe o no hablar del tema de sexualidad en las escuelas, y este es un asunto, el fenómeno del abuso sexual, la violencia sexual contra niños, nos indica que está a la puerta, en la puerta de muchas casas, en el entorno cercano del niño y de la niña, y por lo tanto hay que hablar. Ellos tienen que de alguna manera estar informados de acuerdo a su edad, por supuesto, pero tienen que saber que hay personas que pueden sacar provecho de ellos. Tenemos que, sin duda, las familias estar atentos, deberíamos estar desarrollando campañas no solamente para la denuncia de los casos, sino para la prevención. Exactamente, saber identificar los factores de riesgo, saber, Michael, que por ejemplo todavía hoy en día muchas personas siguen pensando que el abuso sexual se presenta solamente cuando hay penetración, violación, y se ignora que cualquier uso del niño o de la niña para satisfacerse sexualmente un adulto, una adulta, a costa del niño, a través de caricias o sacando fotos, videos, cualquier exposición que pueda permitir la erotización a través de palabras, de lo que se les diga, de lo que se les incite, constituye el abuso sexual, ¿no? Entonces, en las casas, desde pequeñitos,
tenemos que nuestros niños aprender de alguna manera a saber que sus partes íntimas, que su cuerpo no puede ser tocado, de que ni siquiera por personas cercanas que lo hagan, que lo obliguen a hacer cosas que los hagan sentir incómodos, ¿no? Y que hay material excelente que se puede conseguir en YouTube, en Internet, dibujos animados, videos, cuentos que permiten justamente entender por qué esas partes las mantenemos ocultas para nada más nuestra atención y no se las mostramos, ¿verdad? El tema de lo privado, y de esa manera nadie puede obligarte a hacer, nadie puede tocarte de manera indebida. Los niños y las niñas lo perciben, ¿no? Ellos incluso tienen, pues como cualquier persona, pues ese olfato de entender que hay personas que los ven, que los tocan de una manera inadecuada, que los hacen sentir incómodos, y a veces nosotros en la casa entonces les decimos que no sean maleducados, que se acerquen a esa persona. ¿Qué hacer cuando hay un caso de ese, ¿no? Que un niño, por ejemplo, no quiere socializar con algún adulto y en casa le dicen, pero saluda, es tu tío, es tu padrino, etcétera, porque pasa mucho. Le dicen, no seas malo, sí, maleducado, no pueden decir no, ¿no? Exacto. Entonces, al contrario, respetar un poco ese instinto natural de defensa del niño, acompañarlo, no obligarlo a ir a esa habitación o a la casa del vecino que el niño o la niña está mostrando incomodidad, y más bien estar nosotros atentos, porque el niño nos puede estar enviando señales de que esa persona lo está tratando de una manera inadecuada, o que el niño no se siente bien estando cerca. Se le acompaña al niño. Hay que acompañarlo, hay que creerle, al contrario de lo que muchas personas plantean, que los niños no saben lo que dicen, que los niños inventan. Cuando hablan de este tipo de temas, hay que prestarles atención. Incluso los más pequeñitos, puede ser que no te digan, mira Michael, quiero hablar contigo porque me está ocurriendo esto. No lo van a expresar de esa forma, pero a través del juego, a través de las canciones, a veces incluso con los juguetes, con las muñecas, cuando están haciendo los diálogos entre ellos, pueden estarnos mostrando un lenguaje no propio del niño, acciones que nos pueden mostrar una erotización no propia de la edad, que puede estar dándonos señales de algo que él está viendo o algo que ella le están haciendo, y que puede ser indicio de un abuso sexual. Sí, vamos a una pausa, pero quisiera dejar en el aire la premisa de si cuando un niño muestra rasgos de haber sido, ultrajado o haber sido parte de un escenario de estos que se denuncian desde SECODAP, es bueno preguntarles qué les pasa o qué les pasó, sí, o preguntarles por su entorno. Y también quisiera saber qué están haciendo desde SECODAP en este caso cuando les llegan estas denuncias, porque entiendo que es muy difícil que lleguen, porque es muy difícil que un niño lo diga, pero qué hacer cuando llegan. Entonces, son las 7:45 de la mañana. En breve seguimos con más. Bien, 7:49 de la mañana, sigue en estudio Fernando Pereira, director de SECODAP, y le dejaba un comentario en el segmento anterior, y es qué hacer cuando un niño está involucrado en un evento sexual como estos. Si se les pregunta, si el padre, si el familiar debe preguntarles qué te pasa o qué te pasa con X persona. Sí, por supuesto que va a depender mucho de la edad, ¿no? También del temperamento del niño, pero sí debemos conversarlo, debemos pues que de alguna manera él entienda que nosotros estamos con él, con ella, acompañándolo, no culpabilizar. Sí. A veces este tipo de situaciones suelen generar en los adultos de la familia pues todo un descalabro, un impacto emocional
emocional. Entonces, que ellos entiendan que nosotros confiamos en lo que nos dicen, que pueden contar con nosotros permanentemente y buscar apoyo. Pues también es uno de los elementos fundamentales, no quedarnos solamente en la denuncia, que es importante ante los entes competentes, el Ministerio Público, el 6CPC, pues cualquiera de las instancias donde podamos hacer la denuncia, sino que el acompañamiento psicológico, que en medio de lo dramática de la situación, pues entender que los niños y las niñas pueden tener la capacidad de recuperarse de situaciones bien adversas y difíciles si les damos las herramientas pues para que puedan sanar esas heridas emocionales que tienen, ¿no? Al contrario, ocultarlas, sentir vergüenza, no hablar en la familia de ello, dejar al niño solo, sola, dejar que ese tema esté ahí como debajo de la alfombra, es lo que puede contribuir a que el día de mañana tengamos jóvenes adultos con esa secuela, ¿no? Y del daño, ese trauma tan importante de haberte sentido utilizado, usado y además no protegido por las personas que deberían hacerlo, las personas que más te deberían querer, te dejaron solo, sola en ese difícil momento. Sí. En este caso, SECODAP presta, digamos, ese apoyo, esa asistencia a familiares y a niños afectados. Sí, nosotros tenemos un servicio de atención psicológica a través de todas las redes sociales, @SECODAP, nos pueden pues contactar, allí están los datos también para acceder al servicio de atención psicológica, y también legalmente contamos con un servicio de atención jurídica en aquellos casos donde pues a veces la duda de cómo proceder, ante quién proceder, las consecuencias, a veces amenazas que suelen rodear este tipo de casos, pues nosotros también brindamos ese servicio permanentemente, ¿no? De los casos que llegan a SECODAP o de los que ustedes conocen, ¿cómo ha sido la respuesta de parte de las autoridades? Digamos, el proceso legal, ¿no? Ahí tenemos desde el año pasado que se viene haciendo toda esta campaña desde el Ministerio Público, ¿no? De pedofilia es crimen, y que está asociada a toda la promoción y que sin duda de alguna manera ha contribuido a que el aumento de la denuncia, de incentivar a familias de víctimas a que se animen a realizar pues también esa denuncia, que pues entendiendo que pues no están solos, que hay otras personas que también han sido afectadas, pero debemos de alguna manera entender que en nuestro entorno pueden seguir estando presentes niños, niñas, adolescentes que estén siendo afectados, que a veces no lo van a mostrar directamente, y saber que hay organizaciones y que los mismos organismos pues de públicos que están realizando esta iniciativa, pues insistir con ellos en que la protección a las víctimas, el acompañamiento a las víctimas tiene que ser tan importante como realizar la denuncia, tiene que ser pues que las familias y los niños y niñas que han sido afectados puedan recibir los cuidados, la atención necesaria. Y hay un tema que quizás bien álgido, que es cuando los niños, las niñas son más grandecitos, están ya llegando a la adolescencia o están en la adolescencia, también ese estigma que se suele generar de endilgarle a la víctima la responsabilidad, ¿no? Es decir, él se lo buscó, se insinuó, pues de alguna manera se le transfiere la responsabilidad, y tenemos que entender
entender siempre que el adulto es siempre el agresor, siempre tiene la responsabilidad de cualquier tipo de abuso y que nunca es una responsabilidad que tiene la parte más débil. Sí, pero para caso. también entender eso hace falta, digamos, campaña preventiva por parte de las autoridades, por parte incluso de los medios de comunicación, no hablar desde, bueno, lo que está mal y digamos, enumerar esos pasos que usted ha venido diciendo durante toda la entrevista. Sí, Michael, sin duda. De hecho, la Asamblea Nacional actual aprobó en una de sus primeras leyes una que tiene por objeto la prevención y la atención del abuso sexual, ¿no? Y infantil y de adolescentes. Y si vemos el contenido, pues están de alguna manera la ruta que se debe seguir, evitar la revictimización de los chicos, de las chicas, poder judicialmente, los servicios forenses, la atención psicológica, pues allí están los enunciados. Ahora, el reto fundamental con el que iniciabas la entrevista es ponerlo en práctica. Sí. O sea, ahí es donde sigue habiendo una gran deuda real, social, diaria, cotidiana, en que esos niños y niñas no sigan siendo abusados, no sigan estando a merced de los abusadores, porque el entorno todavía no está suficientemente preparado, pendiente, la comunidad que está alrededor del niño, la familia, los vecinos, de entender que todos tenemos que ser de alguna manera garantes sí. de la protección, de la seguridad de ese niño, de esa niña, que no es un objeto de satisfacción de ningún adulto, vencer ese tipo de creencias de que como es niño o niña no se da cuenta de lo que está pasando, eso se le olvida, y entender que es un ser humano, que es una persona y que sin duda el daño que le estamos haciendo le va a doler, le va a afectar, y por eso pues a veces estamos, como decía, si no nos atienden oportunamente, vamos por la vida y encontramos personas de edad, incluso de la edad que puede tener uno, que todavía pues cuando se habla en privado con ellos o cuando se presentan situaciones que permiten hablar, pues sale a la luz ese niño o esa niña abusado pues hace décadas. Sí, bien, le agradezco mucho su participación. A ti, Michael. Muchísimas gracias, Fernando Pereira, director de SECODAP, el día de hoy hablando sobre esta cifra que manejan incluso desde SECODAP y también desde las autoridades, propiamente el Ministerio o digamos la Fiscalía General de la República, Ministerio Público. 7:58 minutos de la mañana, nosotros despedimos el programa el día de hoy. Recuerde que esta entrevista y todas las noticias que dimos el día de hoy acá están en nuestro canal de YouTube, también en nuestras redes sociales como @noticiascanalí y @canalí. Tengan todos un feliz día. Michael Iriarte Oliveros se despide.